Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Voy a invitarles para que doblemos nuestras rodillas. Vamos a orar. Amante y cariñoso Padre Celestial, despertar y reconocer tu misericordia, tu bondad, tu grande amor, es más refrescante aún que la misma mañana. Y caemos de rodillas, Padre Santo, porque no hay nada en este mundo que nos pueda dar confianza y seguridad. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que sin ti nada podemos hacer. Y pedimos que provoques en nosotros más hambre y más sed de ti. Y como dice el salmista, nos despiertes para buscarte. Gracias por esta hermosa oportunidad al compartir juntos, como dice tu palabra y los apóstoles, con un mismo sentir. Queremos que nuestra mirada esté en las cosas de arriba, Señor. Ciertamente, estamos conscientes del tiempo en que vivimos y como decía nuestro hermano Iván, presentimos algo y por eso nos preparamos. Tu palabra nos insta a eso. Y esta mañana queremos, Señor, que nuestra presencia pueda también motivar a los ángeles y al Espíritu Santo para que las peticiones que se han presentado puedan llegar conforme a tu promesa al lugar santísimo, al trono de tu gracia. Y sepas atenderla, Señor, con sabiduría, como siempre, con amor y con poder, conforme a cada necesidad. Alcanza, Señor, con tu bendición a todas las familias aquí representadas y aún las peticiones que han quedado en nuestro corazón. Y permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos levante y nos ayude a caminar por fe. Ponemos todo en tus manos y pedimos tu bendición también al abrir tu santa palabra para estudiarla. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, el hermano Iván me ha pedido que me presente, pero creo que no hay mucho que decir. Tengo sangre tabasqueña, soy mexicano, pero nací en Las Choapas, Veracruz. Mis padres son de Tabasco. Y a pesar de tener sangre tabasqueña y ombligo de Las Choapas, pues ya sabrán que mi corazón lo ganó Colombia. Mi esposa es colombiana y estoy agradecido con Dios mucho por eso. Le doy gracias a Dios por esta experiencia y la experiencia que me ha permitido realizar en el ministerio. Hace aproximadamente unos 12 años hubo un nuevo zarandeo en la vida de nosotros después de el servicio en el ministerio en algunos lugares. Ya tendremos tiempo y oportunidad de considerarlo. Y agradecemos a Dios, mi esposa y yo, por este despertar. Vamos a iniciar nuestro estudio
en el Salmo 119. En el versículo 1. Es interesante que Carlos Spurgeon, uno de los hombres de Dios de los siglos pasados, en su estudio y comentario sobre la palabra de Dios, nos dejó un legado interesante con el libro de los Salmos, y a su comentario lo llamó el tesoro de David. Un hermoso comentario de los Salmos. El Salmo 119 comienza diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que conocemos el Salmo sabemos que está escrito en una métrica interesante, cada 8 versículos, y abarca todo el alefato, lo que diríamos nosotros en español, el abecedario, las 22 letras en el hebreo. Y todo está centrado en la ley del Señor. Usa diferentes sinónimos, pero enfocando la ley del Señor. El versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y verso 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los bienaventurados que andan en la ley de Jehová. Contra los bienaventurados que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y el rey David, en su tiempo, ya tenía preocupación por esto. ¿Qué es Salmo? Decimos que es el capítulo más largo de la Biblia, aunque el libro de los Salmos no podemos llamarlos capítulos. En realidad eran cantos, eran alabanzas, era el himnario del pueblo de Israel. Así que cuando citamos los Salmos no decimos capítulo tal, simplemente el Salmo número tal. Ya era un libro de cantos en el tiempo de David. Y vamos a leer lo que dice el verso 126. Salmo 119, verso 126. Y el rey David, conociendo su tiempo, nos hizo reflexionar también a nosotros en nuestro tiempo, y es que la palabra de Dios es eterna. Dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Desde allí ya podemos tener una idea de la razón de este salmo. Y es que toda la palabra de Dios es profética. Esto es bastante interesante. Toda la palabra de Dios es profecía. Y aquí David nos hace un señalamiento que llega a punto para nuestro tiempo. Si nosotros pensamos en lo que era el mundo antediluviano,
Y acudimos a lo que nos dice Génesis, el capítulo 6, en los versículos 5 al 7. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué llevó, qué motivó a Dios para tomar esta decisión? En los versículos 11 al 13 leemos: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué es pecado? Si buscamos en la palabra de Dios la definición clásica que nosotros conocemos, entendemos que la decisión de nuestro Dios en el tiempo antediluviano es porque tenía en cuenta la violación de su ley, la transgresión de su ley. Y eso tiene un límite en la mente de Dios. San Lucas capítulo 17 nos muestra a nuestro Señor Jesucristo tomando en cuenta esta condición del mundo antediluviano y avisando a sus discípulos y a la gente de su tiempo lo que esto provocaba. San Lucas capítulo 17, versos 25 y 26. Creo que podemos leer hasta el 27. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque habían invalidado su ley. De la misma manera encontramos en la palabra de Dios lo que era la experiencia de las ciudades de la llanura en los días de Abraham. Podríamos leer algo al respecto en Génesis, el capítulo 18. A partir del versículo 20. Y el versículo 21. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, los sabré. Conocemos la historia. Y es una historia sorprendente. Todos sus elementos se encajan perfectamente en nuestro tiempo. Y como se ha estado hablando en estos días, en esta semana,
llega y toca el punto neurálgico, llega y afecta a lo más cercano a nosotros, nos hace pensar y nos hace temblar. Porque si pensamos en Noé y el mundo antediluviano, pensamos en el arca y quienes entraron, entonces nosotros soñamos con tener la experiencia de Noé. ¿Quién entró en el arca? Noé y su familia. Qué emoción, qué satisfacción, qué agradecimiento a Dios. Pero cuando pensamos en Sodoma y Gomorra y en nuestro hermano Lot, y pensamos en su familia, ¿cómo fue esa experiencia? Y es citada por la sierva del Señor en diferentes comentarios de sus libros. Y es una advertencia para nosotros. Porque tenemos muchos libros que hablan del tiempo del fin. Y tenemos muchos libros que hablan del hogar y la familia. Pero tenemos pocos libros que hablan de la familia en el tiempo del fin. Y es necesario no solamente que pensemos, sino que actuemos. El salmista dice, tiempo es de actuar, oh Jehová. Ya no es tiempo de argumentos, de teoría. Ya no es tiempo de reflexiones y pensamientos. No es tiempo de filosofía. A Lot se le dijo, escapa por tu vida. Qué triste cuando el Señor Jesucristo dice, ay de las que crían en aquellos días. Y ojalá que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Qué triste es no estar preparados y que en vez de salir a tiempo, conociendo las señales, se nos tenga que alar de la mano, empujar para poder salir y salvar la vida, y se nos tenga que urgir, escapa por tu vida. Pero lo más triste es que no escapemos junto con nuestra familia. San Lucas 17, nuevamente, ahora el versículo 28. Dice el verso 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué llegó la destrucción a Sodoma y a las ciudades de la llanura? Porque habían invalidado su ley. Ahora pensemos, ¿cómo era Jerusalén en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? En el deseado de todas las gentes, muy al comienzo, leo en la página 26, que es el capítulo El cumplimiento del tiempo.
Y es interesante que cuando nosotros abrimos los escritos del espíritu de profecía, ni siquiera estamos pensando en el mundo. Porque el mensaje que Dios nos ha dado a través de la pluma inspirada, ¿para quién es en primer lugar? Para nosotros, para su iglesia. Para el pueblo de Israel era este mensaje y para nosotros. Dice, mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, el pueblo de Dios, al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya el principio de la religión judaica. Los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. ¿Por qué? Porque habían invalidado su ley. Eran como actores en una pieza de teatro. Los ritos del santuario que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía ya hacer nada para el hombre por medio de ellos, los ritos del santuario. Todo el sistema debía ser desechado. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los cuerpos eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Y fue lo que contempló nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Impresionante. Y cuando el conflicto de los siglos nos habla de la destrucción de Jerusalén, en la página 29, dice que durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Sabemos que ya en diferentes ocasiones se les había añadido muros. Se había extendido la ciudad y requería otros muros. Estaba suficientemente resguardada. Se erigieron torres y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación geográfica del lugar, la nación aparentemente se felicitaba porque era una ciudad inexpugnable. Y si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado como lo fue Noé en su tiempo.
alarmista, insensato, atrevido. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, porque habían invalidado su ley. Y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había dicho por el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Esas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. Como la gente antes del diluvio, como las ciudades de la llanura antes de que lloviera fuego y azufre. Jerusalén había invalidado la ley del Señor. Dice otra versión, Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Es tiempo, dice una traducción literal del hebreo, es tiempo de que obre el Eterno, porque ellos han anulado tu ley. ¿Qué hemos estado estudiando esta semana? ¿Ustedes creen que lo que nos muestra David es realidad hoy? Es tiempo de que obre el Eterno. Es tiempo de que esto se detenga. La misericordia del Señor tiene un límite. Y nosotros sabemos, porque lo estudiamos, porque en estos días lo estamos repasando, el tiempo de gracia está terminando. Hay un capítulo en Mensajes Selectos, permítanme les comparto primero, en el tomo 3, página 485, dice, el mundo está asociado con las llamadas iglesias cristianas para invalidar la ley de Jehová. Conocemos Apocalipsis 13, la actuación de esas dos bestias que van a unirse, que van a levantar la imagen de la primera bestia, que va a constituir una prueba para el verdadero pueblo de Dios. Y entonces la segunda bestia, la que tiene cuernos como de cordero, hablará como dragón para poner el último toque contra la ley del Señor, para establecer la ley dominical. La ley de Dios es puesta a un lado, es pisoteada, y de parte de todos los que componen el pueblo leal de Dios, asciende al cielo la oración. Esta es nuestra oración. Esta debería ser nuestra oración. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley.
Satanás está haciendo su último y más poderoso esfuerzo para conquistar la supremacía. Está haciendo su último gran ataque contra los principios de la ley de Dios. Abunda una incredulidad desafiante. La página 452 dice: en el ejercicio de su longanimidad, Dios da a las naciones un cierto periodo de gracia. Y nosotros sabemos que está a punto de terminar. Pero hay un punto que, si es sobrepasado por ellas, hará que reciban la visitación de Dios con su indignación. Él castigará. El mundo ha estado avanzando de un grado a otro en el desprecio de la ley de Dios. Y puede ser apropiada en este tiempo la oración. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y todos conocemos un capítulo para nuestros días. Es el capítulo 47 del tomo 2 de Mensajes Selectos, que se titula Preparación para la crisis final. Dice: pero cuando el mundo invalide la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son genuinamente obedientes y rectos? ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal? Debido a que tanto se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas, ¿se desviará de su fidelidad el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Estandartes en manos de los que siguen al príncipe de las tinieblas. Estandartes como los estandartes idolátricos plantados alrededor de Jerusalén para su destrucción. ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal los hijos de Dios, debido a que tanto se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas? Nunca es la respuesta de la sierva del Señor. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Sus seguidores obedecerán a una autoridad más elevada que la de cualquier potentado terrenal, como los jóvenes hebreos dijeron a Nabucodonosor: el Dios en el cual confiamos nos puede librar de tu mano, oh rey. Mientras el desprecio que se coloca sobre los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad y a mostrar menos reverencia por ella, los que son fieles mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas y no se nos abandona a nuestra propia dirección. Deberíamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestra senda. Deberíamos consultar su palabra con humildad de corazón. Deberíamos pedir consejo y someter nuestra voluntad a la suya. No podemos hacer nada sin Dios. Conociendo el tiempo, tenemos que orar. Tenemos que suplicar, tenemos que decirle a nuestro Dios: Señor, es tiempo de que actúes, porque han invalidado tu ley. El salmista dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro puro. Cuando los hombres se acercan bien a Jesús, cuando Cristo mora en sus corazones mediante la fe, entonces su amor a los mandamientos se fortalece en proporción al desprecio que el mundo amontone sobre sus preceptos santos. Ahora
es cuando el verdadero día de reposo debe ser presentado ante la gente mediante la pluma y la voz. Ahora es cuando los verdaderos hijos de Dios deben levantar el verdadero estandarte de la verdad. Cuando el cuarto mandamiento y los que lo observan son ignorados y despreciados, los fieles piensan que no es el momento de ocultar su fe, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte en el que están inscritos el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos pueden levantar los estandartes idolátricos, pero nosotros exaltaremos el estandarte de Jehová, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de que el sábado es el verdadero día de reposo, el mensaje de que Cristo viene porque han invalidado su ley, el mensaje de que el plan de la redención ha sido completado, ha sellado a su pueblo y viene a buscarlos para llevarlos a su reino. Es tiempo, Señor, de que actúes. Si conocemos el tiempo, hermanos, reconocemos que ya no hay tiempo que perder, como dice la sierva del Señor. Ella nos invita a orar. Y una de nuestras oraciones más importantes este día, esta semana, este mes y de aquí en adelante es decirle: Señor, tiempo es de actuar. Pero el Señor no va a actuar solo. Él espera que nosotros nos levantemos y pongamos en alto su estandarte. ¿Estamos listos? Oremos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos, Señor, avanzado en este camino y en momentos, Señor, ignorábamos algunas cosas, pero bendita sea tu misericordia que nos has permitido despertar. Ayúdanos, Señor. Permite que este zarandeo en el cual estamos ahora pueda ser de tal calidad que otros puedan también despertar a tiempo. Ayúdanos para levantar el estandarte de la verdad, el estandarte que representa tu reino, el estandarte que ayudará a otros a mirar el camino, la verdad y la vida, el estandarte que nos dará la victoria. Esta mañana nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tu gracia, tu amor y tu poder mantengan despierta nuestra mente y nuestro corazón. Nos entregamos en tus manos y pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.